Bien, muy buenas tardes con todos y bienvenidos al cuarto día de ciclo de conferencias de perspectivas de la ingeniería mecánica y fluidos hacia el Bicentenario, organizado por CIDINF, el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Mecánica y Fluidos, formado por estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, enfocados en la mejora continua en ingeniería del agua. Cabe resaltar, como siempre, el agradecimiento a nuestro auspiciador, H&G Engineering, lo cual esta empresa es una firma consultora en ingeniería hidráulica, recursos hídricos y medio ambiente que brinda servicio de educación de ingeniería, tecnología y emprendimiento por medio de cursos virtuales y mediante un staff de profesionales de primer nivel en las áreas de hidráulica, hidrología, gestión de recursos hídricos, hidrogeología, agricultura y topografía, con una amplia trayectoria en su campo. Asimismo, también les recordamos que no se olviden de quedarse hasta el final para el respectivo sorteo de becas y durante la transmisión será enviado un formulario para tomar la asistencia y así pueden participar de este sorteo. Y bueno, a continuación le daré la bienvenida al ingeniero Maynard Huanca Córdoba, quien es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, es gerente del equipo de recursos hídricos en SNC Lavalin, cuenta con una maestría en ciencias ambientales en UNAM y asimismo también con una maestría en curso en recursos hídricos. Trabajó como supervisor ambiental en la compañía minera Poderosa y trabaja como consultor elaborando estudios de recursos hídricos en minería, trabajando con mineras como Buenaventura, Sumter Perú, Yanacocha y Volcán. Su tema de ponencia será Retos en la evaluación de impactos sobre los recursos hídricos en proyectos mineros y energéticos. Bueno, ahora mismo le daré el turno al ponente para que así pueda dar inicio a su presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman? ¿Se escucha bien el audio? Si se escucha bien, ingeniero. Perfecto. Listo. Primero quiero agradecer a la organización del evento por darse el tiempo y la pausa para poder generar la organización. Para mí es un honor poder compartir un poco de la experiencia que vengo desarrollando en estos últimos años. También coincido mucho con los objetivos de la carrera de Ingeniería de Mecánica y Fluidos. Tengo grandes amigos, colegas en el trabajo también que son egresados de la escuela. Así que el principal objetivo de esta charla en realidad es cambiar un poquito de repente el enfoque que he visto en las sesiones anteriores. He visto que se ha trabajado mucho el tema de modelamiento, trabajos de ingeniería, y en este caso se me ha dado la oportunidad de poder, entre comillas, conversar un poco de la gestión, ¿no? Un tema que quizás para algunos sea un poco fastidioso y quizás hace años anteriores también me incluía, porque más me gustaba quizás el tema numérico, el tema de repente de modelamiento, hidrología, entre otras cosas, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que una sección muy importante en los estudios de los recursos hídricos es el tema de la gestión o la evaluación en sí. Para ello he propuesto este tema que lleva por título la gestión en la evaluación de impactos sobre los recursos hídricos, principalmente en dos tipos de proyectos de inversión, ¿no? Uno de ellos es los proyectos mineros y otros son los proyectos energéticos. Y son proyectos que en teoría gran parte de ustedes egresados seguro que en algún momento van a poder participar, ¿no? Y en realidad es muy importante que podamos hacer algún intercambio de ideas, ¿correcto? Listo. Bueno, primero vamos a lanzar los objetivos. En este caso, el objetivo principal de la charla en realidad es dar una visión general de la gestión en recursos hídricos en proyectos mineros e hidroeléctricos, ¿correcto? En estos 45 minutos vamos a tratar de intercambiar un poco de experiencias, hacer consultas, dar respuestas, dar enfoques, que es seguro que no voy a tener posiblemente respuestas a todas las consultas, pero de repente podría encaminar un poco el tema, ¿no? Voy a dar también un panorama general de la normativa y las guías que generalmente empleamos los especialistas en recursos hídricos, normas que teóricamente son de mucho interés para nosotros, ¿correcto? Y normas que debemos de tomar en consideración. Voy a compartir un concepto, ¿no? Podemos de repente ser los mejores ingenieros o los mejores diseñadores, pero si no estamos dentro de las normas o las guías o estándares nacionales e internacionales, puede ser de que nuestro trabajo posiblemente no esté bien enfocado, ¿correcto? En toda la presentación voy a tratar de poner en pies de notas los recursos en los cuales he orientado las siguientes láminas, con el objetivo de que esta pueda ser compartida y pueda ser revisada con mayor profundidad posteriormente, ¿correcto?
Y para finalizar, vamos a soltar un poco las ideas de los grandes retos que tenemos en esta disciplina que muchos estamos compartiendo en general, ¿no? Bueno, como una introducción, vamos a hablar un poco de algo muy interesante que son los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Nuevamente, no me gustaría que sea una charla un poco cansada en temas de letras, de palabras, pero lo que me interesa bastante es de que de que podamos entender de que el tema del recurso hídrico está de manera transversal en todos los objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial. ¿Correcto? En temas de agua, de saneamiento, vida submarina, en el tema de acción por el clima, indirectamente estamos en el tema meteorológico, cambio climático, que han tocado este tema en conversaciones anteriores. Entonces, es un tema en el cual vamos a tener mucho tiempo y va a haber mucho pan por rebanar, se podría decir, en los próximos años. Si bien es cierto, puedo asegurar de que en los últimos 10 años han habido, creo que unas muy buenas mejoras en el tema de evaluación, ¿correcto? Algo que se ha descuidado años anteriores, porque recuerdo que hace 40 o 50 años había un nivel bastante alto en el tema de evaluación, por diversos factores esto vino cayendo, pero veo que actualmente tanto el Estado como las instituciones privadas y la academia, en este caso las universidades, están tomándose como un reto de cómo mejorarlo, ¿correcto? Luego de ello tocamos el tema de ecosistemas nacionales, ¿no? Nuevamente una palabra que de repente dicen, oye, ¿qué hacemos aquí? Nosotros los especialistas en recursos hídricos. Nuevamente hablamos del agua. Si bien es cierto, un ecosistema se entiende como un complejo dinámico de comunidades, tanto vegetales, animales y microorganismos, nuevamente el tema del agua es un tema transversal a ellos, ¿correcto? No es objetivo de esta charla hablar mucho de biología, pero lo que quiero que quede claro es de que nuevamente somos transversales a ellos y no somos aislados a las disciplinas ya sea de botánica, flora, hidrobiología, que más adelante vamos a darnos cuenta de la importancia que radica en ello, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina, que abajo está justamente lo que quería indicar, es la cita donde ustedes pueden revisarlo, hablamos, por ejemplo, de ecosistemas de alta montaña. Correcto, esa palabrita ya se acerca un poco al tema de la hidrología o la hidráulica, ¿no? Cuando hablamos de ríos de alta pendiente, ríos tropicales, entre otras cosas, observamos de que hay un nombrecito que se llama bofedal, ¿correcto? Y muchas veces, por ejemplo, en semanas anteriores hablaban, por ejemplo, de modelamiento hidrológico, y también, por ejemplo, acá en el tema de glaciares, ¿no? Por ejemplo, se consultaba, me parece, cómo se modelaba el aporte glaciar, o cómo, por ejemplo, hasta cierto punto las zonas de páramo, bofedales son fuentes de recarga, y de alguna manera modelizar o conceptualizar eso en un estudio hidrológico es más complejo. Entonces, de alguna manera, hay ciertas disciplinas que lo analizan de manera detallada, de repente de manera areal, como los botánicos, y nos damos cuenta el interesante aporte que pueden dar ellos, ¿correcto? Seguido a ello, bueno, ya justamente hablamos del término bofedal, ¿no? Bofedal es una palabra en realidad muy compleja de definir, correcto, pero definitivamente es un ecosistema frágil, en el cual para nosotros los hidrólogos, hasta cierto punto, es una fuente muy interesante de cómo caracterizarlo. Aquí, por ejemplo, cito, por ejemplo, una guía del MINAN que se ha aprobado hace algunos años, en el cual dan pautas muy claras, por ejemplo, respecto a la caracterización desde el punto de vista biológico y una ligera aproximación desde el punto de vista hidrológico. Entonces aquí, por ejemplo, lanzo un poco la discusión de que de repente nos hemos quedado un poco de lado en el tema de dar justamente las pautas y las ideas de cómo conceptualizar o estudiar estos sistemas, que son altamente complejos, ¿no? Si, por ejemplo, las personas que han tenido la oportunidad de evaluar un bofedal, que es una zona bastante saturada, por ejemplo, en el cual hay especies muy selectivas que el botánico podrá identificar, vemos que es una gran fuente, por ejemplo, de agua, ¿correcto? Y es reguladora del sistema hídrico y conceptos que en realidad serían muy interesantes que se puedan analizar. En este caso, por ejemplo, suelto un poco al aire, un poco el vacío en cómo caracterizarlo, ¿no? Porque siempre es importante para nosotros los especialistas es tener un marco metodológico. Entiendo que la ANA está haciendo esfuerzos muy interesantes para poder considerar y poder dejarlo, ¿no? Justamente que si no me equivoco, ayer se aprobó una guía o de pautas de conservación respecto a los humedales, ¿correcto? Y solamente para amarrar un concepto, un humedal es un concepto bastante general y un bofedal sería su equivalente andino, ¿no? O sea, un bofedal, entre comillas, es un humedal andino, ¿no?
Entonces, en realidad, acá hay mucho todavía por evaluar, ¿no? Si nosotros hacemos, por ejemplo, un modelo hidrológico y tenemos una gran cantidad de zonas de bofedales, generalmente tenemos que tomar en consideración estas secciones para poder incluirlas en un modelo, ¿no? Se puede conceptualizar, completo, está metiendo en esa rama, podríamos manejar adecuadamente, ¿no? Luego de ello ya toco un poco el tema de la minería, ¿no? La minería es una actividad extractiva que se desarrolla en gran parte en el mundo. Perú, por su posición privilegiada, ¿correcto? De alguna manera se encuentra ubicada en el cual se emplazan muchos proyectos mineros, ya sea en prospecto o en operación, ¿correcto? En este caso, esta lámina yo muestro, por ejemplo, un ejemplo es la unidad minera Panamá, que es una mina de cobre, que es una de las minas más grandes en el mundo. El gran reto, por ejemplo, de esta mina ha sido que ha sido emplazada en una zona, entre comillas, como nominada como zona selva, correcto, en Panamá, ¿no? Es una mina que en operación no los 5 o 6 años, correcto, en la cual que no es un país minero, ha tenido, por ejemplo, que adecuarse a los estándares que al día de hoy exige minería, ¿correcto? Haciendo una pausa, lo que ocurre es de que lamentablemente en el país muchos de los proyectos antiguos mineros no se han manejado de alguna manera ambiental, ¿no? Y no hay que ser pasear de repente un poco por o la Sierra del Perú y ver un poco zonas bastante deprimentes, ¿no? Al día de hoy existe una normativa bastante interesante, cual ustedes como especialistas de recursos hídricos tienen mucho trabajo por hacer, ¿no? En este caso, en esta lámina de abajo, correcto, vemos el proyecto, por ejemplo, Pascualama, que es un proyecto, que es uno de los primeros proyectos binacionales que se desarrollaron entre la frontera entre Chile y Argentina. ¿Correcto? Era desarrollar una mina a tajo abierto para extraer oro, cobre y plata, por ejemplo, ¿no? Tenía una inversión aproximada de 9.000 millones de dólares, ¿correcto? Un alto monto. Este proyecto al día de hoy ha sido un proyecto cancelado, ¿correcto? Debido a muchas críticas de grandes expertos, principalmente por el tema glaciar, por ejemplo, ¿no? Definitivamente no había un tema de compatibilidad en esta zona y este proyecto, por ejemplo, cayó, no se llegó a desarrollar, a pesar de que tenían estudios de ingeniería a nivel de detalle, de factibilidad, estudios ambientales aprobados, pero claramente hasta cierto punto se demostró de que no era viable, por ejemplo, con el tema de la permanencia de los glaciares en esta zona, ¿no? Así que 9.000 millones de dólares se quedaron varados, ¿no? Una gran inversión que si un estudio posiblemente se hubiera enfocado y desarrollado adecuadamente desde las bases, al día de hoy hubiera sido quizás viable, ¿no? O de repente haber gastado menos dinero y desde una fase temprana decir de que es inviable. Y así el inversionista no gastaba tanto dinero, ¿no? Así que aquí hay nuevamente también un reto, ¿no? Y la lámina de arriba no es nada más y nada menos que un gran proyecto minero en el país que se llama Yanacocha, ¿correcto? Un proyecto que teóricamente tiene muchos matices, porque han tenido en los últimos años, por ejemplo, temas como el proyecto Conga, entre otras cosas, y justamente los que un poco han escuchado el tema, hace aproximadamente 6 o 7 años, pueden darse cuenta que nació el famoso tema de la importancia de la evaluación en los recursos hídricos. Quizás Conga fue uno de los primeros proyectos mineros en el Perú, ya en el cual ya se hablaba y vaticinaba de que el tema de la importancia de la evaluación en los recursos hídricos iba a ser un factor clave de ahora en adelante en los últimos 10 años, ¿no? Y justamente esta charla tiene por objetivo dar ciertas pautas a nivel general, ¿correcto? Un tema también que es muy importante es indicar que en realidad nosotros, si bien cierto, somos un país agrícola, también somos un país minero, ¿no? Y en ese sentido, no podemos negar que la minería es una actividad extractiva que aporta mucho dinero, entre comillas, al PBI, y teóricamente prácticamente es el 10% del PBI, y hasta cierto punto es el 60% de las exportaciones en el Perú, ¿no? Entonces nos damos cuenta un poco de la importancia en ese sentido. Eso no radica de que se pueda hacer lo que sea, ¿no? Y justamente estos espacios de conversación, espacios técnicos, se debe abordar justamente de cómo podemos intercambiar experiencias y cómo podemos afrontar y tener una minería moderna.
que ese es el reto justamente de nosotros, ¿no? Y nuevamente hablábamos hace un momento de los objetivos de desarrollo sostenible, correcto, ¿no? Y ahora justamente es cómo hacer que un proyecto tenga un enfoque de desarrollo sostenible. Entonces vamos a generar un poco el tema, ¿no? En esta lámina, lo que podemos, por ejemplo, apreciar, por ejemplo, que sectores como Ancash, Arequipa, Cusco, entre otros, tienen aportes anuales de hasta 1.324 millones de soles al año, ¿no? Hablamos de una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? En la siguiente lámina, correcto, lo que podemos mostrar, por ejemplo, es ya una gráfica histórica de estos aportes a la minería, en lo cual nosotros podemos ver, por ejemplo, cantidades bastante, ¿no? Hablamos de 1.300 millones de soles al año. Si nosotros hacemos un ligero cálculo, por ejemplo, en el caso de Ancash, hablamos de que Ancash tiene una capacidad, entre comillas, de gasto de 3.6 millones de soles al día. Impresionante, ¿no? Imaginemos con ese dinero qué tantas cosas se pueden hacer, por ejemplo, en educación, en investigación, en otras cosas, ¿no? Así que hay grandes retos también ahí para ustedes los profesionales que se dedican al tema de la gestión de proyectos, ¿correcto? Y luego de ello también cierro un poquito el tema, pues, con el tema de a qué lleva el tema de la no claridad en el tema de la evaluación de proyectos, ¿no? Eso lleva al tema de conflictos socioambientales y lastimosamente eso trae una paralización. Y de alguna manera, la idea justamente es de que la academia, tanto las universidades a nivel de estudiantes y a nivel de egresados, podamos tener justamente las herramientas para poder evaluar adecuadamente la gestión de recursos hídricos en el país, ¿no? Y hay un tema muy importante, ¿no? Siempre hablamos, por ejemplo, de los proyectos de inversión, ¿correcto? Pero dejamos de lado de que también hay una gran fuente de contaminación e impacto en los recursos hídricos, que son las actividades comunes antrópicas, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, en esta charla seguro que nos acompaña gente de otras zonas, por ejemplo, fuera de la capital, por ejemplo, y que es obviamente algo muy creíble de que nosotros no tenemos una capacidad instalada, por ejemplo, de manejo de residuos, ¿no? Y generalmente, ¿dónde se vota todo esto? A cualquier lugar, menos que un relleno sanitario, ¿no? Así que acá todavía hay un gran trabajo pendiente, porque nosotros podemos tener la mejor legislación de repente en nivel de recursos hídricos en el sector o en América Latina, pero siempre y cuando esto no esté implementado, vamos a seguir teniendo un problema latente, ¿no? Solamente hay que ponernos a pensar un poquito de la cantidad de residuos sólidos o basura que estaría contaminando este río, ¿no? Entonces, podemos obviamente hablar de sostenibilidad, normas, capacitaciones, entre otras cosas, pero hay mucho todavía por hacer, ¿no? En el tema del agua, como datos generales, obviamente siempre se ha hablado de que el país es un país agrícola en el cual el agua utilizada es prácticamente el 87% del agua disponible. ¿Correcto? Después, seguido a ello, está el uso poblacional en un 11%, el minero industrial en un 2%, ¿no? Algo muy importante que recalcar también acá en este sector, en el tema de recursos hídricos, que en el tema del sector agrícola hay mucho por hacer. Si bien es cierto, todavía si al día de hoy hay tecnologías emergentes como riego tecnificado, todavía hay muchos sectores en el país en el cual se usa un riego hasta cierto punto a inundación, entre otras cosas. Entonces, démonos cuenta de que hay mucho todavía por rebanar, ¿no? En ese sentido, si hablamos un poquito del agua y su relación en la minería y en los proyectos, por ejemplo, que han visto de repente en el tema de las noticias, nos podemos dar cuenta de que la minería al día de hoy son proyectos bastante modernos, ¿no? De alguna manera, donde se emplazan estos proyectos mineros o unidades mineras en operación, el tema de recurso hídrico puede generar un conflicto socioambiental. En ese sentido, lo que se hacen es hacer medidas de ingeniería en el cual, por ejemplo, se haga una reutilización, una recirculación en prácticamente la totalidad del agua. Ello lo que trae como consecuencia es de que obviamente las demandas reales en la cuenca se reducirían, ¿no? Al día de hoy ya tenemos proyectos mineros, por ejemplo, el proyecto Cerrolino, que es un proyecto pionero en el que trae agua de mar y la bombea desde una cota cero hasta prácticamente los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya hay antecedentes muy interesantes. Seguido a ello, seguro va a haber, de alguna manera, con ese buen ejemplo, proyectos que van a seguir y van a manejarlo en ese sentido, ¿no? Pero de todas maneras,
en el tema de los proyectos mineros, siempre el fin es el tema del reuso, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar del tema del reuso? Porque también independientemente, producto de los procesos industriales, hablamos de la generación de efluentes industriales. Y en realidad es muy importante para un proyecto minero tratar de generar la menor cantidad de efluente industrial, porque eso amerita, teóricamente, un menor manejo en el tema del control de calidad de ese efluente. ¿Correcto? Recordemos que nosotros como profesionales, para poder cerrar un poco el círculo en el tema de ingeniería, de números, gestión, entre otras cosas, también es evaluar la viabilidad económica de los proyectos. Hablamos, por ejemplo, de la evaluación económica, de cuánto nos costaría, por ejemplo, generar o tratar 4 millones de metros cúbicos al año versus 2 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Si eso nosotros lo compatibilizamos con dinero, nos damos cuenta que van a haber muchos ceros a la derecha, en los cuales teóricamente pueden ser invertidos en otros rubros, ¿no? Así que la idea es esa, ¿no? Nos damos cuenta que podemos generar un proyecto ambientalmente amigable con el entorno, generando menos efluentes, correcto, y a la vez haciendo ahorros, por ejemplo, en el cliente. En este caso no aplica solamente en el tema de minería, aplica en todos los sectores en realidad, ¿no? Bueno, y ahora vamos a tratar de dar pautas generales de qué es la gestión en recursos hídricos en proyectos hidroeléctricos, ¿no? En proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, hablamos, y también en mineros, hablamos un tema que siempre lo hemos escuchado, ¿no? Que es un estudio de impacto ambiental, ¿correcto? Un estudio de impacto ambiental es un documento que se alinea a proyectos de gran envergadura, ¿correcto? ¿Qué tipo de proyectos? Por ejemplo, centrales hidroeléctricas, hablamos, por ejemplo, de la línea del tren, por ejemplo, hablamos de puertos, entre otras cosas. En general, hablamos de proyectos que podrían generar impactos significativos. No hay que ser muy evidente para diferenciar ese tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, hay una carretera, un gasoducto, una planta de perforación, entre otras cosas, una central hidroeléctrica, por ejemplo, reversible, un gran reservorio, ¿no? El impacto que podría generar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Vía Amazónica, que es un proyecto que se ha tocado bastante tema en estos últimos años. En este caso se evalúa en base a un estudio de impacto ambiental que lo evalúa el SENACE, ¿no? Y para ello lo que nosotros tenemos que caracterizar es, por ejemplo, los posibles impactos negativos, ¿correcto? Con el objetivo de prevenir, reducir y corregirlos, ¿correcto? Con todas las medidas de ingeniería posibles que se puedan identificar, ¿no? Hace un momento hablaba, por ejemplo, que con el fin, por ejemplo, de generar menos efluentes, lo que podemos hacer es recircularlos, ¿correcto? Con el fin de por ejemplo, no generar un conflicto socioambiental por un tema de conflicto de uso de agua, puedo evaluar técnicamente, económicamente y socialmente el uso, por ejemplo, de agua de mar, en caso sea aplicable en ese sector. Y definitivamente también hay impactos positivos, ¿no? Como la generación de empleo y entre otras cosas, ¿correcto? Aquí solamente muestro un ejemplo muy aleatorio de, por ejemplo, de Yanacocha. He tocado Yanacocha porque para no caer en un conflicto de interés nunca he participado en ningún proyecto de Yanacocha, así que para evitar el sesgo he tocado este proyecto, en el cual, por ejemplo, esa evaluación ambiental de este EIA ha involucrado enorme cantidad de disciplinas, ¿no? Tanto equipos de profesionales como biólogos, sociales, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos de fluidos, licenciados de todo tipo de sectores, ¿correcto? Entonces, voy a pasar rápidamente, por ejemplo, para que se pueda entender un poco la magnitud de qué cosa es un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y, por ejemplo, una función principal de una autoridad que evalúa los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, es la Autoridad Nacional del Agua, ¿correcto? En el cual es la autoridad competente en el tema de recursos hídricos y para ello tiene que emitir una opinión técnica para que este proyecto pueda avanzar, ¿correcto? Y esta opinión técnica es vinculante. Si en todo caso la Autoridad Nacional del Agua no genera una opinión técnica positiva, este proyecto lamentablemente no va a ser viable. Entonces ahí radica mucho la importancia de poder hacer una gestión adecuada del recurso, ¿no? Y un tema muy importante, como les comentaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el tema de la acreditación de disponibilidad hídrica, saber si en esa cuenca donde se empleza el proyecto hay el recurso hídrico disponible para que pueda abastecer el proyecto, justamente en el EIA se tiene que evaluar ambientalmente ello y la ANA tiene que incluirlo, ¿no? Yo doy fe creo, los 12 años de experiencia que tengo, que hay avances muy importantes de la ANA al respecto, ¿no? En realidad eso se debe felicitar, también
de diferentes instituciones, como el CENAMI, el IGP, entre otros, ¿correcto? Aquí te voy a seguir con el ejemplo de Yanacocha, solamente que quede un concepto de cuánto tiempo para una evaluación y qué cosas se podrían hacer en el contorno, ¿no? Comenzó a hacer en febrero del 2017, ¿correcto? Y ha seguido una serie de procesos, los cuales han incluido trabajos de campo para caracterizar justamente la temporada seca y húmeda de los cuerpos de agua, un tema muy fundamental. No quiere decir de que solamente con un registro puntual voy a caracterizar ello, no. Acá tenemos que caracterizar la temporalidad del ciclo hidrológico, ¿correcto? Luego de ello, mira, si seguimos evaluando en el año 2018, hay observaciones de las autoridades, de las partes, de la comunidad. Ustedes también como personas naturales pueden participar y observar en cualquier tipo de proyecto, ¿correcto? Para que finalmente el proyecto sea aprobado, por ejemplo, hasta marzo del 2019. ¿Correcto? Entonces, aquí muestro un resumen de cuánto tiempo puede tomar desde el día 1 hasta la aprobación un estudio de impacto ambiental, que en general en este caso, por ejemplo, tomó 2 años. ¿No? Es una fecha muy importante y es un valor que recomiendo que lo tengamos en la cabeza para darnos cuenta de la magnitud de la infancia en estos casos, ¿no? Entonces, hablamos más o menos durante un año, se hace una evaluación in situ del sector de distintas disciplinas, ¿no? Hidrología, sedimentos, calidad de agua, hídricos, hidrogeología, seguido a ello el tema de modelos, entre otras cosas. También he tomado como un ejemplo, por ejemplo, el caso de la eléctrica Yutayuki, ¿correcto? Que es una central que aproximadamente genera de 288 megavatios y 150 megavatios. Son 2 centrales, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, es una central de gran envergadura, ¿correcto? Y de manera similar, de evaluación, prácticamente 2 años desde que iniciaron los estudios. Entonces, quiero llegar un poco, es de densidad de información que podría generar, debemos de tener y a qué debemos estar preparados, principalmente los estudiantes, egresados y personas que de alguna manera tienen interés de los recursos hídricos y medio ambiente. ¿Cierto? Un proyecto interesante que citar, por ejemplo, la Central Eléctrica Chaqui, que está ubicada, por ejemplo, en la selva, en Huánuco, en el cual es una mega obra. Correcto. Este tema es muy importante de tocarlo, ¿no? Porque en realidad es un muy buen ejemplo de cómo poder desarrollar, ¿no? Debe tener posiblemente el camino impactos no hayan sido identificados y justamente en esas situaciones es las cuales nosotros debemos estar posiblemente guías. Y algo que les comenté un poco al inicio, ¿no? El tema de las normas y guías, ¿no? Por esas grandes correctas de manera no conocemos qué paso seguir, podríamos colapsar, ¿no? Podríamos hacer el mejor trabajo, de repente seguir recomendaciones posibles de un paper, de alguna investigación, de una revista científica, qué sé yo. Pero de alguna manera lo que nosotros hacemos son 2 cosas. Uno es cumplir las normas y las pautas que nos da el peruano y posiblemente también normas internacionales que nos pueda dar el cliente. En todo caso, sustentar la información que utiliza un paper o una investigación externa tenga el sustento adecuado para poder alinear y de repente hasta corregir lo que las guías o normas del Estado peruano nos indican, porque en ciencia nada está escrito en piedra. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en consideración. O sea, no por el hecho de que usemos el modelo más sofisticado sea lo correcto. ¿No? Recordemos, ¿no? Si nosotros metemos cosas incorrectas en un modelo, simplemente salen cosas incorrectas, ¿no? Y si de repente tenemos mucha magia y trabajamos con muchos estilos y con muchos formatos, de repente va a salir precioso, pero veamos qué hay adentro, ¿no? Y bueno, como un meme ponemos, ¿no? Que qué pasaría si habría un mundo sin abogados, sin normas, ¿no? De repente todos seríamos felices, pero durante el tiempo y de repente las etapas en las cuales ustedes se desarrollen van a darse cuenta que es importante tener guías y normas de referencia. No es tan lo correcto, ¿eh? O sea, lo que a mí me ha tocado conversar a veces cuando he visto profesionales, por ejemplo, de otros países, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, ellos se asustan e indican que en el Perú todo está normado, ¿no? Y de alguna manera podría suponer o interpretar de que hasta cierto punto quizás sean necesarios por el grado de informalidad de que muchos profesionales lo manejan.
¿no? Y en realidad eso es un tema ya más polémico que quizás más adelante podríamos discutirlo, ¿no? A continuación, voy a simplemente dos normas en las cuales incluyen gran cantidad de información y que indirectamente tocan los temas que se han abordado en sesiones anteriores, ¿no? Por ejemplo, el tema de modelamiento hidrológico, modelamiento hidrogeológico, trabajos de fotogrametría, entre cosas, ¿no? El uso de información satelital, el producto Pisco, N cosas, ¿no? En realidad hay avances muy interesantes que se han hecho en los últimos años, así que la idea y el reto ¿cuál es? ¿No? Es simplemente optimizar los procesos y simplemente buscar la innovación, ¿no? Ya olvidémonos pues el tema de información antigua, métodos antiguos, cada vez hay mayores herramientas y mayor grado y más sofisticadas que desarrollar, ¿no? Y si bien es cierto, estas normas son relativamente antiguas, son normas del 2016-2018, ya dan pautas más claras a las normas desarrolladas hace 10 años, ¿no? Definitivamente creo que tanto la autoridad, el Estado, las consultoras, las universidades, creo que aprendemos en el camino, ¿no? Y siempre con el ánimo, obviamente, de mejorar. ¿Correcto? Algo muy importante en el tema de la gestión de recursos hídricos, yo, por ejemplo, cito dos fuentes de información, ¿no? Los EIAs, como hace un rato hablábamos, vemos que son estudios que toman tiempo en desarrollar prácticamente 2 años, ¿no? Entonces, no es el objetivo empezar a rehacer o crear la rueda, ¿no? Si yo tengo un proyecto, por ejemplo, minero o energético o de cualquier otro sector que se ubique en una cuenca, claramente yo puedo aprovechar esa información no solamente para el tema académico, sino para los temas de tesis. Definitivamente he tenido la oportunidad de revisar y también de desarrollar estudios en los cuales son bastante robustos. Así que aquí hay mucha fuente de información. Aquí justamente en líneas abajo cito definitivamente las fuentes para que ustedes puedan revisarlo y poder verificarlo. ¿Correcto? Y esas guías que justamente comentaba hace un momento, lo que nos da son pautas para desarrollar estos trabajos. No son recetas de cocina, eso es muy importante en tomarlo en consideración, porque lo último que esperamos es de que nos den la receta de cocina, de cómo hacerlo. Nuevamente, los estudios en recursos hídricos o la ciencia siempre tiene que tener, obviamente, el criterio, el juicio experto, la experiencia tiene que dominar. A veces siempre dicen, oye, compárteme tu plantilla de Excel o compárteme tu script, ¿no? O sea, tener cuidado. Recordemos que no todos los proyectos son iguales. O sea, en algunas ocasiones, quizás un diseño civil sí podría ser similar de repente en Lambayeque, en Lima o en Tacna. Posiblemente tenga variantes de repente un diseño civil, ya sea en la costa, en la sierra o en la selva, obviamente. Pero en el tema de recursos hídricos, el tema cambia con mucha rapidez. Así que para cada caso siempre va a haber una excepción muy importante. ¿Correcto? Hablamos obviamente de hidrología. Wow, hidrología creo que ya me quedo corto en qué podemos hablar porque creo que ya lo han cursado ya sea en el tema académico, en los cursos o en las ponencias anteriores. Aquí salto solamente en general a hablar, por ejemplo, de un concepto relativamente nuevo, que es un concepto de caudal ecológico, que es un concepto que en el Perú se ha estado desarrollando de una manera más adecuada en los últimos 5 años, ¿correcto? Generalmente antes se hablaba de que el caudal ecológico era el 10% del caudal en el río, ¿no? Y que de alguna manera era un valor subjetivo. Y la pregunta, ¿a dónde nos ha llevado ello? ¿A qué impactos? ¿No? A tener ríos secos, a tener un río completamente alterado, ¿no? Al día de hoy ya existen las metodologías, existe la tecnología y ¿saben lo que falta? Es gente capacitada. Y el gran reto, adelantándome un poco a la conclusión final, es de que este trabajo de caudal ecológico no solamente van a verlo ustedes que se han dedicado, por ejemplo, al tema de la hidráulica, la hidrología, es un trabajo compartido que lo van a tener que ver con especialistas en hidrobiología. Y obviamente aquí no es quién gana, quién sabe, quién puede dominar el modelo, que es la metodología IFIN, por ejemplo, o quién maneja el software, porque para los manejos del software simplemente ponen en YouTube tutoriales y pueden encontrar casi todo, ¿correcto? Pero en realidad hay mucho criterio aquí, hay muchos temas de compatibilidad, de uniformizar conceptos de trabajo en equipo, trabajo común. Así que aquí, por ejemplo, solamente en Cabal Ecológico, la gente interesada, hay mucho por hacer. Justo conversaba con uno de sus colegas hace unos días que estaba participando de un proyecto, por ejemplo, en un río, si no me equivoco, en el Rímac, en el Cañete. Y discutíamos un poco la gran diferencia
de evaluar el caudal ecológico en el río Rímac y en el río Cañete, en una cuenca regulada y en una cuenca, entre comillas, semi-regulada, en una cuenca tan impactada como el río Rímac, y es un tema altamente complejo, ¿no? O sea, entonces, solamente para que soltar un poco de trazas, por ejemplo, solamente hacer la modelación hidráulica de un río ya es altamente sofisticado, ¿no? Entonces, acá hay un reto, en realidad, alucinante, ¿no? Y si seguimos hablando de complejidad, vamos a tocar un poco el tema hidrogeológico y acá ya, bueno, podemos de repente quemar un poquito neuronas, porque quizás la hidrología, la historiografía superficial la vemos. En el tema hidrogeológico es un tema gris, es un tema costoso de evaluar, ¿no? Sin información, ¿cómo puedo caracterizar? Yo puedo tener mi plantilla para de repente hacer implementar un modelo en el MINERG, en el SWAT, o aplicar un Lux-Schulz, ¿no? Pero porque quizás tenga un caudal aguas abajo, de repente 40 kilómetros más aguas abajo en alguna cuenca vecina. Pero ¿cómo caracterizo la hidrogeología? Este es otro reto altamente complejo. Quizás las personas que tengan un poco más de orientación en este tema sean nuestros colegas los geólogos, pero definitivamente nunca ellos van a tener que estar aislados de nosotros los hidrólogos, porque de alguna manera los estudios de recursos hídricos son acoplados, ¿no? Creo que en una charla anterior le consultaban al colega cómo consideraba, por ejemplo, el aporte, si no me equivoco, glaciar, o el aporte de los acuíferos, o el caudal base, o los interflujos. Entonces, aquí hay un tema que teóricamente hay como que un ligero divorcio entre las disciplinas, ¿no? Cuando al final todo debe ser interdisciplinario, ¿correcto? Y bueno, generalmente el concepto de calidad de agua, si bien es cierto, no es un concepto, pero antiguamente siempre hablábamos de la cantidad de agua, ¿no? Que lo importante era tener cantidad, ¿correcto? Pero ahora ya no, ahora se habla de cantidad y calidad. Nosotros podemos tener una muy buena disponibilidad del agua, pero ¿qué ocurre si el agua que nosotros pretendemos utilizar para un proyecto agrícola, minero, un proyecto potable? Nosotros hacemos nuestro diseño de nuestra línea de conducción, no sé, N cosas más, y nos olvidamos de un detalle muy importante, caracterizar adecuadamente este río, ¿no? De repente, quizás nuestros TDR no nos decían, hicimos un monitoreo puntual de repente en lluvia, y oh sorpresa, se desarrolló nuestro proyecto, nos aprobaron la viabilidad, está en proceso de financiamiento, ya empezamos a hacer la topografía, y por curiosidad de repente hicimos un monitoreo de calidad en época de estiaje y nos damos cuenta que hay metales pesados. Imagínense la gravedad de no tener una caracterización adecuada. Y al día de hoy definitivamente hay para eso normas y guías, ¿no? Yo aquí siempre líneas abajo estoy citando guías de interés de cómo conceptualizarlo, ¿no? Nuevamente, no es una receta de cocina a lo que voy, sino lo que mucho aplica en este caso es el sentido común que debemos de tener, ¿correcto? Y el tema de geoquímica, si bien es cierto, no es un tema relativamente asociado mucho al tema de los recursos hídricos, pero es un tema de interés, porque teóricamente podemos hablar de la hidrogeoquímica, hablamos de los modelos de calidad de agua, entre otros, ¿no? Así que no es un tema que debemos de manejarlo de manera aislada en ese sentido, ¿correcto? Y luego de ello, pues, acá aparece pues el tema en la cerecita, ¿no? Del pastel, ¿no? ¿Y cuál es el gran reto en el tema de la evaluación de los recursos hídricos? Personalmente, para mí, es evaluar los impactos, es pronosticar un buen impacto. Yo hago mi modelo hidrológico, ¿correcto? Entonces genero obviamente un dique, lo represo, hago mi modelo hidrológico, genero, por ejemplo, de repente un tajo, un depósito de desmonte, una pila. Yo con el hidrogeólogo veo cuánto va a ser, por ejemplo, el impacto en el caudal base del río, cómo se van a perder algunos manantiales o algunos aportes, entre otras cosas. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a modelar. Y para modelar justamente es todo lo que nos divierte a muchos, ¿no? Saber el tema de modelos, RS de MINERV, HMS, SWAT, el WIP, otras cosas, ¿no? Pero justamente no olvidemos mucho el tema de lo que mencionábamos líneas anteriores, ¿no? Y el concepto, obviamente, moderno, pues, de evaluación de impacto siempre va a recaer en el tema de calidad y cantidad, ¿no? Yo lo que voy a, de alguna manera, primar siempre es el tema de que mis modelos, de alguna manera, pronostiquen el tema de cantidad, ¿correcto? Para eso hay diversas herramientas. Más adelante las voy a citar y ustedes seguro que ya lo saben, ¿no? Creo que ha habido un ponente anterior que hablaba, por ejemplo, de Lutz, de WIP, SWAT, entre otras cosas. En el tema de calidad de agua, correcto, no es nuestro tema, ¿no? De repente algunos odiamos la química, para eso hay profesionales alineados a ese tema, hablamos de modelamientos de calidad de agua, el FIC-C
hablamos del modelo QAL2, entre otras cosas, ¿no? Así que hay mucho trabajo por considerar, ¿no? En el tema del modelamiento hidrológico, lo toco aquí, ¿no? Por ejemplo, hay distintas plataformas de modelación, el FIFLOW, el MODFLOW, entre otras cosas. Son temas, en realidad, altamente complejos que considerar. Generalmente, en el tema hidrogeológico, quizás en la universidad nos han enseñado un poco de hidrogeología en un sistema aluvial, en un acuífero teóricamente homogéneo. Entonces, a nivel conceptual es muy importante, ¿no? Te abre la ventana. A un paso siguiente, hablemos de un acuífero, de un sistema fracturado, por ejemplo, ¿no? De un sistema en karst, ¿no? Que generalmente ocurre, son la serranía, un sistema de cavernas, por donde el agua no pasa, pues nuestras líneas de flujo no siguen una continuidad, ¿eh? Va una falla y simplemente desaparece, ¿no? ¿Cómo modelar eso? Bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Y hay mucha investigación para revisar. Ahorita la información es extremadamente libre y cómo considerarlo, ¿correcto? Hay tesis también había así por haber. En el tema del modelamiento hidrológico, bueno, ya se ha tocado en diversas sesiones este tema. Cito solamente una plataforma, el RCMINER, que teóricamente es un software bastante amigable, conceptualiza muy bien, contiene diversos tipos de modelos hidrológicos y maneja el tema hidráulico. En realidad es una plataforma bastante amigable, he tenido la oportunidad de poder desarrollar algunos trabajos con algunos colegas y en verdad es una herramienta muy útil y muy vigente, ¿no? Definitivamente, ¿cuál es el gran reto, pues, de modelar? Es conceptualizar, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Conceptualizar el modelamiento hidrológico, ¿no? Y definitivamente, pues, como lo comentábamos hace un rato, ¿no? El agua que ves se puede modelar, ¿no? Nuevamente la pregunta es, ¿qué pasa con el agua que no ves? Con el sistema de agua subterránea, con el tema del interflujo, entre otras cosas, el tema de la percolación en fallas, por ejemplo, ¿no? La evaluación en zona saturada, no saturada. En realidad es un tema bastante apasionante. Yo les recomiendo que citen ese link que les he indicado de recursos. Veo que hay estudios bastante serios en los cuales ustedes pueden recurrir, pueden ser muy buenos referentes para las tesis, para proyectos o de repente para replicarlo quizás a modo de experiencia en alguna consultoría que ustedes desarrollen, ¿correcto? Y si hablamos un poco de modelos, bueno, si las personas que han tocado un poco el tema de transporte de sedimentos, bueno, esto, como lo decía un profesor, no es como una bala al aire, ¿no? Si bien es cierto, ya sufrimos con modelar hidrogeológicamente, el tema de transporte de sedimentos es un tema más gris todavía, ¿no? Pero es un tema latente. Creo que hay grandes esfuerzos, hay pocos profesionales que se dedican a este tema, pero en verdad es un tema muy, muy bonito, ¿no? Así que hay mucho por hacer, hay poca bibliografía, entre comillas, en castellano, más está la bibliografía, obviamente, en idioma inglés, pero definitivamente hay mucho por hacer aquí, ¿no? El tema del transporte de sedimentos está generando actualmente un gran impacto en distintos tipos de proyectos, ¿correcto? Y bueno, aquí está el tema de cabal ecológico que lo mencioné hace un rato, ¿correcto? También en estos últimos años he tenido la oportunidad de participar en estos proyectos, en desarrollar modelos ecohidráulicos, como se pueden decir, para grandes ríos de montaña. Son temas muy complejos, ¿eh? Si solamente modelar hidráulicamente un río implica muchos recursos, topografía, entre otras cosas, hacer un modelo de cabal ecológico ya implica, por ejemplo, trabajos con otras disciplinas, ¿no? Así que hay mucho en realidad por trabajo, ¿no? Aquí cito, por ejemplo, un ejemplo por ejemplo, de una metodología, que es la metodología IFIN, por ejemplo, en el cual no solamente nosotros como especialistas en hidráulica, en hidrología, nos cerramos un poco al cauce, a los procesos de velocidad, a parametrizar de repente ciertos fenómenos físicos. Ahora lo que vamos a tener que parametrizar, por ejemplo, es la habitabilidad de las especies. Y no solamente, señores, van a ser los peces, por ejemplo, podemos evaluar o conceptualizar la habitabilidad, por ejemplo, de microorganismos, de eventos, entre otras cosas, ¿no? Es un tema quizás gris para nosotros, pero cuando llegue el momento, o si ustedes desean y quieren ingresar, por ejemplo, al tema de esta investigación y tesis, que he visto que hay bastantes temas, les recomiendo citar, por ejemplo, esta metodología, ¿no? Softwares o plataformas hay diversas. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con el FAFSIN, con el Casimir, y son herramientas muy potentes, ¿eh? Con ciertas simplificaciones, sin el ánimo de bajar un poco la llanta, es de que la hidráulica la conceptualizan de una manera optimizada. No es una hidráulica tan sofisticada que podríamos decir, ¿no? Pero es un gran avance y hay mucho por hacer, ¿no?
Y bueno, para cerrar en el tema de plataformas de modelación, por ejemplo, también puedo usar el Golfin, que es un software también que en los últimos años ha sido bastante conocido y aceptado por la academia, por las instituciones públicas y privadas, que es un software en el cual permite interrelacionar procesos industriales y medioambientales, ¿correcto? O sea, si nosotros, por ejemplo, me pueden decir, no, pero Maynard, el WIP también considera eso, el RCMNAF también, definitivamente. Pero lo interesante de la plataforma Goldsim es de que evalúa eventos probabilísticos, ¿correcto? Evalúa riesgos. Y ojo que el Goldsim no es un modelo hidrológico, es una plataforma de simulación. Si acá ustedes, por ejemplo, verifican qué ejemplos hay en el Goldsim, se van a dar cuenta que hay ejemplos desde evaluaciones financieras, evaluaciones a la salud, evaluaciones en caudal ecológico, evaluaciones nucleares y obviamente el 60% quizás sea la evaluación en los recursos hídricos, ¿correcto? Definitivamente pues el tema del agua es un tema de moda, ¿no? Así que estamos privilegiados en conocer esto, ¿no? Y bajo nuestra experiencia obviamente lo podemos hacer, ¿no? Y la idea es estar preparados para ello, ¿no? Y bueno, para cerrar un ejemplo en el tema del embalsing, si podemos, por ejemplo, simular un embalse, ¿correcto? Porque seguro que alguna vez a nivel académico lo hemos hecho. La pregunta es, ¿podemos simular una presa de relave? Quizás digan, no, eso lo ve un ingeniero de minas, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos al ingeniero de minas, de repente dice, uy, pero me falta esto, ¿no? De repente, ¿qué le falta? Justamente conceptualizar el balance hídrico de un embalse, ¿no? Entonces ahí podemos entrar a migrar. En realidad son softwares bastante interesantes, bastante potentes. Al día de hoy, señores, el Internet pues ha roto los esquemas, ¿no? Ahora contamos con herramientas que no contábamos antes, ¿no? En mis tiempos, y no soy tan antiguo, ¿no? Yo he egresado en el 2006, teóricamente, pues, las cosas eran raras, ¿no? Encontrar un manual, obviamente, era una cosa wow, ¿no? Un PDF, entre otras cosas, ¿no? Al día de hoy encontramos todo en Internet, libros, bibliografía, papers, entre otras cosas, ¿correcto? Y de repente, para concluir, dentro de todos los retos que tenemos, ¿correcto? He citado solamente tres, ¿no? En realidad, ayer a la noche no he tenido una buena semana, hay mucho trabajo en realidad, y quería prepararme siempre mejor, obviamente, para poder compartir. Les decía, ¿cuántas cosas debemos de meter ese embudo para que podamos generar buen trabajo? ¿No? Y me quedé posiblemente con tres, ¿no? Uno es generar información local, ¿correcto? Porque muchas veces la información todavía es pobre, es pobre, hay que aceptarlo. Se hacen muy buenos esfuerzos. Yo entiendo que Senami y la ANA han generado una reciente red de estaciones meteorológicas e hidrométricas en el Perú, en el cual posiblemente no se estabilicen. Se van a generar todavía curvas de aforo, se van a generar mejoras, seguro, pero esperamos que en los próximos 10 años o 5 años esto ya se genere información y va a ser muy importante, ¿no? Otro muy importante es el tema de acoplar estudios, como les decía dentro, ¿no? Que el hidrogeólogo no trabaje por un lado, el hidrólogo no trabaje por un lado, ¿no? El biólogo no trabaje por un lado. El tema es acoplar, porque es la única manera, en realidad, de que podemos tener un entregable que pueda ser muy bien utilizado, ¿no? Y otro tema muy importante es validar la información que utilizamos, ¿no? Podemos recurrir a tesis, señores, podemos recurrir a esas fuentes de información que le he citado, por ejemplo, en las láminas anteriores, pero no porque están ahí son las correctas. Hay que validarlas, hay que revisarlas. Y siempre en paralelo, obviamente, el trabajo multidisciplinario, ¿no? Nosotros no trabajamos nunca solos. Eso es imposible, señores. O sea, nosotros no vamos a poder desarrollar un modelo solos. Podemos ser muy talentosos, posiblemente, pero en realidad siempre es bueno una contraparte, una revisión de pares, un peer review, como se llame. Así que hay mucho por hacer, señores. Así que eso es lo que quería compartir en esta ocasión. Nuevamente quiero agradecer su tiempo en este viernes y darles nuevamente las gracias y quedo atento en caso haya alguna consulta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la brillante ponencia, ingeniero. A continuación procederé a realizar la lectura de preguntas formuladas por el público. Claro. Bien, dice Kevin Canicova. En primer lugar, felicitarle por la exposición. Y la pregunta sería, ¿qué recomendaría para mejorar en los TDRS para EIAS mineros? Otra pregunta sería, ¿por qué se cree que se realizan modelos numéricos del agua superficial y subterránea aislados? ¿No sería mejor ya generar modelos integrados?
Gracias nuevamente por compartir su experiencia. Saludos. Claro, una interesante pregunta. En realidad, los TDRs son términos de referencia en los cuales no son recetas de cocina, ¿no? Y lo que ocurre es de que todos los proyectos son distintos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto, vamos a hablar, por ejemplo, en términos económicos, ¿no? Un proyecto de inversión de 10.000 millones de dólares como un proyecto de inversión de 500 millones de dólares. Entonces, en virtud al impacto que podría producir, yo tengo que obviamente eh, apuntar y, y adecuar esos términos de referencia, ¿correcto? Si mis términos de referencia, por ejemplo, en una línea me dice un estudio glaciológico, no tengo por qué cumplirlo. Voy a tener que sustentar por qué mi estudio, por ejemplo, no generaría un conflicto o un impacto sobre ese glaciar. El término de referencia ha sido discutido ampliamente y no es mandatorio. No tenemos que cumplirlo al 100%. Recordemos que simplemente es una referencia, pero por el ánimo de que sea una referencia, no quiere decir de que no debamos de simplemente a los abogados, obviamente sin ningún de ofender, sacar cuerpo. Acá lo que tiene que aplicar muchos señores es el sentido común. O sea, si yo, por ejemplo, he hecho un proyecto o he hecho un estudio lógico, por ejemplo, en el Colca, por ejemplo, no necesariamente porque he adjudicado un servicio, por ejemplo, en Huaraz, voy a usar lo mismo, voy a enfocarlo de la misma manera. Siempre cada zona va a requerir un esfuerzo muy distinto. Y respecto al tema de los proyectos acoplados, es un tema muy importante tu consulta y gracias por hacerlo, por decirlo. No se acoplan es simplemente porque no hay información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me mandan, por ejemplo, hacer un proyecto hidrológico para un proyecto de riego, para un proyecto minero, perdón, o para un proyecto hidroeléctrico, yo obviamente hago mis aforos, instalo mi estación hidrométrica, hago batimetría, correcto, entre otras cosas, pero hay que buscar claridad, o sea, no me han pedido, por ejemplo, hacer un estudio geológico, no tengo los piezómetros necesarios. Entonces, siempre el tema de los estudios acoplados siempre va a depender en función del alcance. Por ejemplo, si me dan un proyecto hidroeléctrico, el proyecto hidroeléctrico no va teóricamente a impactar el sistema hidrogeológico, a diferencia de un proyecto minero. En un proyecto minero es recontra necesario de que los estudios sí sean acoplados, los hidrológicos, hidrogeológicos, glaciológicos, entre otras cosas. Así que por ahí más o menos radica la importancia. Gracias. Muy bien, ingeniero. Eh, con respecto a justamente a su alta trayectoria en minería, ¿usted cree que debería realizarse alguna innovación aquí en Perú con respecto a justamente los recursos hídricos? ¿Algo más que se podría agregar que nos esté agregando? Claro, creo que algo muy importante que se debe hacer es el tema de la generación de información, ¿correcto? En el tema de generación de información, si nosotros no partimos, por ejemplo, de una información actualizada, nuestro resultado o robusta, simplemente nuestros estudios se van a caer, ¿correcto? Entonces, lo que yo recomendaría de manera general a todos los proyectos mineros es que dos o tres cosas, ¿no? Uno, que tengan una red, aunque sea puntual, de una estación hidrometeorológica o de repente una red robusta de dos o tres estaciones dependiendo del grado de variabilidad y, por ejemplo, implementar registros de medición de monitoreo de caudal continuo, ¿correcto? Al día de hoy, la implementación de estas tecnologías no son caras. Implementar un data logger, ubicar una sección estable de río, entre otras cosas, no sería complejo, ¿no? Y en caso sea necesario, de manera paralela, por ejemplo, en los piezómetros, también tener registros de monitoreo continuo, por ejemplo, de la variación del nivel piezométrico, porque al final la información continua lo que permite justamente es en el futuro calibrar o validar modelos hidrológicos en general, ¿no? Listo, muchas gracias, ingeniero. Y bueno, otra vez agradecerle, ¿no, ingeniero Maynard Juanca, por su presentación y bueno, también hacerle saber que lo haremos acreedor de un certificado de participación por el mismo grupo CIDINF, el cual va a ser enviado a su correo. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, si usted tiene algunas palabras o algo más que agregar, siéntase en libertad de poderlo mencionar. Bueno, nuevamente agradecer a la invitación del grupo. Mis felicitaciones por la organización. No me queda más que desearles mucha fuerza en estos momentos difíciles que nos está tocando vivir, ¿correcto?
Así que hay que tener un poco de paciencia y bueno, este fin de semana un saludo a todas las madres que están de repente en el grupo y a sus madres y que la pasen bien. Eso es todo. Muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta. En la presentación está mi correo electrónico para cualquier soporte. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Un gusto en tenerlo aquí con nosotros. Gracias.